se unen en un solo latido. Clínica Migrante. Hablamos con expertos sobre derecho, educación, trabajo y migración. Bueno, y volvemos acá a Latinoamérica porque ahora nos concierne, pasamos a este consultorio y le golpeamos la puerta ahí a nuestro profesional de la salud que está del otro lado y que comparte con nosotros este lindo espacio llamado el consultorio en salud mental de la Clínica Migrante. Marco Anex, bienvenido como siempre a tu casa, Latinoamérica. Hola Ángela, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Por favor, esta ya es tu casa. Creo que ya eres como yo, ¿no? Un anfitrión de esta clínica migrante. Y qué bueno tenerte porque hay tiempos que merecen y ameritan un análisis en salud mental, como quizás el momento que estamos viviendo en Argentina, como lo mencioné al principio, un momento en donde las personas tienen varios trabajos, un momento en donde las cuentas no paran de subir, los precios tampoco, y nos vemos obligados a esforzarnos con demasía para poder llegar a fin de mes. ¿Y esto qué quiere decir? Que la salud mental en el trabajo es muy importante y muchas veces ponemos por encima el trabajo de nosotros mismos, ¿no? Y de lo que en realidad debería importar mucho, que es estar bien, ¿no? Sentirnos bien. Así que hoy invité a Marco para que hablemos un poco acerca de la salud mental en el trabajo y aquellas herramientas quizás o definiciones que tenemos que tener en cuenta para poder ayudarnos mutuamente entre compañeros, también nosotros mismos, para cuidar nuestra salud mental. Sí, es un tema muy interesante, muy importante porque la mayor parte de la vida cuando uno empieza a ser adulto la pasa en el trabajo, ¿no? Y con los aumentos actuales conozco, bueno, es lo que decís, ¿no? 2 trabajos, 3 trabajos, ¿no? Dentro además de cierta población adulta, porque hay otra población, vejez, por ejemplo, donde encontrar trabajo se les hace mucho más difícil, ¿no? Entonces, es importante pensarlo, es importante ver qué dinámicas de trabajo estoy teniendo. En la medida de lo posible, el ideal sería de que nosotros digamos más del psicoanálisis, que el deseo esté en el rubro en el que uno trabaja, ¿sí? Pero la realidad es que hoy en día hay mucha gente que trabaja en lo que encuentra y en lo que puede, ¿sí? Entonces ahí ya hay un problema que tiene que ver si el trabajo me está devolviendo algo de placer o simplemente resulta una vía útil, un recurso que necesito para poder subsistir, ¿sí? Eso es importante. Después también están la cultura del trabajo, ¿no? Porque la cultura del trabajo son como las reglas que no explicitadas que uno tiene en los modos de trabajar, ¿sí? Y, por ejemplo, nosotros que trabajamos con población migrante, esa cultura del trabajo cambia, ¿sí? Por ejemplo, hay países donde la cultura del trabajo no se dice explícitamente, pero la cultura del trabajo podría ser siempre quedarse unas horas más trabajando, porque eso es bien visto. Hay otros países donde si vos lo haces, algo está pasando mal, ¿no? Hay otros países donde los que... Bueno, se congeló la imagen un poquito, hay que tener paciencia. Ustedes son... recuerden, ahí Hola, está, habla, no sé. volviste, volviste. ¿Sí? Bueno, eso, que hay distintas culturas del trabajo. Entonces tenemos por una parte que el trabajo es un lugar donde pasamos mucho tiempo de nuestra vida, ¿sí? La función que el trabajo tiene en nosotros, si realmente nos podemos sentir realizados en el trabajo, o más bien lo estamos usando como un modo de subsistencia, ¿sí? Y además la cultura del trabajo que nosotros tenemos y con la que nos enfrentamos. ¿Mm? Claro, Marco, y en ese contexto de definiciones, quizás sí un análisis de nuestra cultura del trabajo en Argentina, atravesada por la migración, entendemos que a más horas hábiles tenemos más dinero, pero esto genera mucho más cansancio o fatiga que muchas veces no es detectada como tal. Y ahí me quiero detener en quizás una pregunta
que parece lógica o quizás obvia, pero que no lo es. Y es como detectar que estamos fatigados, que es ese cansancio extremo el que nos está haciendo daño y que quizás es por este exceso de trabajo, ¿no? Por no tener un alto en el camino que muchas veces incluso termina hasta enfermándonos. Mm. Sí, bueno, cuando empiezan a haber problemas en el trabajo, cuando yo ya no me siento feliz, cuando empiezo a tener problemas en mis relaciones vinculares con, con los compañeros o los colegas o con los jefes, ¿no? Ese puede ser un aspecto. Después hay cuestiones más fisiológicas o sintomáticas, ¿no? Como fatigas, dolores de cabeza, ¿sí? Migrañas, empiezan a aumentar las migrañas, ¿sí? Em, hay cuestiones después que tienen que ver como con un auto boicot, digamos, muy inconsciente en el sentido de que se me empiezan a olvidar ciertas cuestiones que tenía que hacer en mi trabajo, ¿no? Y ahí hay que ver cuánto es por fatiga cognitiva o cuánto es ahí, es una lectura más que uno hace desde el psicoanálisis, algo de se manifiesta este malestar a través de ese síntoma, ¿no? Ahí lo pensaríamos como formación de lo inconsciente, ¿sí? Eh, pero bueno, la idea es eventualmente que también el clima laboral es un aspecto importante porque si vos no tenés un espacio donde expresar los malestares, porque en todo espacio humano van a haber conflictos, ¿sí? No existe, no Ujú. existe lo ideal donde los conflictos no hayan. Siempre van a haber diferencias y conflictos. Uno, en vez de negar eso, tiene que asumirlos y proponer espacios para que esos conflictos, que muchas veces son grupales o vinculares o de malentendidos, se puedan elaborar y mejorar el clima laboral. Claro, ¿Sí? tenemos muy en cuenta esto más en los sectores en donde trabajan muchas personas, pero también en donde estás solo trabajando todo el día, ¿no? Es Mm. como, son dos extremos que pueden vincular a la persona con la salud mental, ¿no? Cómo afronto una jornada de 8 horas solo o quizás relacionándome con otros, pero únicamente virtualmente, o cómo afronto la relación de trabajo en una fábrica donde somos 1000 personas, ¿no? Mm. Sí, creo que después de la cuarentena se normalizó un poco más lo que es el trabajo home office. eh, y eso hace que muchas personas, como vos decís, tengan que estar con contactos por videollamadas, ¿sí? Y además pasa de que usualmente trabajan en su misma casa, ¿sí? La verdad es que depende de las personas, hay personas que lo pueden sostener muy bien, pero en realidad tu lugar donde vos, lo que pasa es que el lugar donde deberías descansar y divertirte se transforma también en tu oficina, y eso genera efectos muchas veces negativos, ¿sí? Entonces, también depende de los ambientes que uno tenga, ¿no? Pero a veces una buena sugerencia es, si yo, si tengo un lugar y armarlo un ambiente y puedo armarlo como oficina, trabajo en eso y no trabajo en mi habitación, por ejemplo, ¿no? Poder diferenciar ambientes, ¿sí? Bueno, hay muchas estrategias. A veces uno tiene solamente un ambiente y tiene que hacer todo ahí, pero uno puede tratar de hacer pausas, mini pausas, le dicen pausas activas, ¿no? Bueno, tal vez salir a tomar aire durante un cierto tiempo, aprender a poner límites también respecto de mi jornada, porque con la virtualidad la demanda muchas veces es con... Bueno, estamos teniendo... constante, Ay, perdón. ¿no? La Hoy, perdón, creo demanda que el que... internet no está funcionando muy Sí, bien hoy. no, no pasa nada. Vamos a tener toda la paciencia porque de eso se trata, ¿no? De tener la paciencia para poder transmitir lo que queremos. Marco, nos decías que la demanda, justamente cuando tenemos un espacio reducido o no ponemos límites en nuestro trabajo, ese también que haya fatiga. Totalmente, ¿sí? Y sobre todo si la persona tiene características más obsesivas, va a querer siempre responder, ¿no? A las preguntas, a lo que implica, ¿sí? Hay que dejar tal vez un poquitito más de lado, aunque lo ideal sería para personas que trabajan en situaciones más como de urgencias, ¿no? Pero lo ideal sería poder establecer esos límites, ¿no?
mi periodo de trabajo en horas, en ambientes distintos, si es home office, y poner límites que a veces cuesta también hacerlo con los jefes, ¿sí? Totalmente. Y más cuando por ahí de pronto mi sueldo depende de mi rendimiento, ¿no? Por ejemplo, en Ujú, trabajos como las ventas, en trabajos como ujú. que, donde se marcan objetivos muy claros y la persona está obligada a sí o sí tratar de rendir, ¿no? Esos objetivos. Sí, creo que la venta, yo estoy en el lado opuesto, más de servicio. Mm. Sí, lo que somos sector salud estamos más del lado del servicio, pero todo lo que es venta requiere un esfuerzo constante donde la responsabilidad cae bastante sobre uno, ¿no? Y lo ejecutado, ¿sí? Pero aún así es importante poder encontrar estos momentos, ¿sí? Porque si no, lo que uno tiene que pensar, lo que yo le digo a muchos pacientes es, si vos seguís así, te vas a enfermar y si te enfermas, no vas a poder trabajar o vas a tener que pedir una licencia. Y eso genera más angustia aún. ¿Sí? Entonces, mejor, bueno, tener que asumir y programarse efectivamente lo que es el descanso. Marco, quiero aprovechar que eres también experto quizás en estas poblaciones migrantes que tenemos esta, digamos, como esta virtud también de siempre ser resilientes, de adaptarnos, de que muchas veces somos profesionales en nuestro país, pero venimos a un país de llegada y tenemos otros trabajos porque la economía lo amerita, porque tenemos que enviar remesas, pero muchas veces también la cuestión es tener trabajo o no tenerlo, ¿no? Esto también cuesta trabajo, digamos, asimilarlo, y ahí sí que está afectada también la salud mental. Totalmente. De hecho, eh, a veces se trata de los discursos como más populares o comunes, se trata de transmitir un poco que el migrante viene un poco a absorber los recursos en el país de origen, de destino, ¿no? Pero en realidad pasa al revés. La persona migrante, uno de los primeros movimientos que busca hacer es buscar trabajo. Y incluso hay migrantes altamente calificados, médicos, doctores, que no logran encontrar en su rubro y empiezan a trabajar en otros rubros, ¿sí? Que de hecho les afecta muchas veces a su autoestima, ¿no? Porque no es lo mismo si sos un viejo. A mí me ha tocado tener ingenieros, doctores en física, doctores en química, que están vendiendo comida, trabajando de delivery, ¿no? Entonces eso afecta la autoestima, ¿sí? Entonces eso, hay un informe muy bueno, por si alguien lo quiere leer, pero de Chałowski, que está en internet, que habla sobre la población sociodemográfica migrante y la mayoría siempre busca insertarse en los medios laborales, ¿sí? Después pasa esto, ¿qué hago cuando tengo trabajo o si lo tuve y después no tengo? ¿No? Surgen una enorme cantidad de angustias. A veces es posible, y esto es algo que es bueno trabajar con las personas migrantes, o es necesario, cierta flexibilidad, que haya cierta flexibilidad con respecto a el tipo de trabajo que voy a encontrar inicialmente, ¿sí? Pero por lo menos yo lo trabajo de la mano de construir hacia un proyecto, paralelamente hacia un proyecto donde uno se pueda sentir más realizado, ¿sí? Tienen que ir de las dos. En algún momento hubo un estudio, de hecho, en población migrante, donde la población masculina era más inflexible que la población femenina para encontrar trabajo fuera de lo que habían estudiado, de lo que se manejaban, ¿sí? Eh, pero bueno, genera muchas angustias. Entonces, a veces, el espacio a veces de individual, cuando yo me encuentro con personas así, sirve un poco para repensar bueno, qué podemos ir haciendo, ¿sí? Pero hay un factor social ahí que es importante y uno también, sobre todo si Pequeño delay. son padres, ahí volví, Sí. sí, ¿verdad? Ahí está. Sobre todo si son padres o madres que tienen familia, la angustia es bastante grande. Entonces, lo primero es eh, copensar o ir pensando qué otras cosas uno puede hacer, qué otros rubros se puede insertar, identificar un poquitito cómo son las capacitaciones. A veces uno tiene que capacitarse en algo nuevo, ¿no? Para buscar abrir nuevos rubros, ¿sí?
Y lo primero que yo digo es establecer redes, porque por lo menos en esta ciudad, no sé si en toda Argentina, pero por lo menos acá en Capital, encontrar trabajo de forma formal por página web es algo que demora mucho, a no ser que sea muy específico, ¿sí? En cambio, encontrar trabajo voz a voz es mucho más rápido. Y ahí entra lo que te decía antes de la cultura del trabajo, ¿sí? Porque en otros países es a través de páginas web, por ejemplo, ¿sí? En 2 semanas podés encontrar un trabajo, por ejemplo, ¿sí? Entonces, bueno, todas estas cuestiones que uno maneja a veces como terapeuta también son importantes decírselas a la persona, incluso el armado de un CV. Los armados de currículum varían de país en país, ¿sí? Yo, por ejemplo, en Chile los currículos tienen que ser lo más completo y mientras más hojas, más se maravillan. Acá no, es una hoja, si es que es mucho, con 2 hojas, ¿no? Y después te preguntan en la entrevista, ¿sí? Son cosas que mucha población migrante no sabe. ¿Sí? Totalmente, sin tener además en cuenta que, por ejemplo, como tú dices, muchos trabajos son por recomendación. Si conoces a alguien que te recomiende, vas a tener más posibilidad de aquellas personas que por ahí están más calificados, pero no están recomendados por nadie dentro del país. Y eso también es una brecha importante que tiene que cerrar el migrante cuando llega a cualquier país de destino y más acá a la Argentina, pues el lugar en donde nosotros ya tenemos esta experiencia, ¿no, Marco? Totalmente. Y fíjate entonces la dificultad que se le arma si uno no activa la inserción o la integración social a las personas recién llegadas, que no tienen esas redes. ¿Sí? Totalmente. Marco, también me pongo a pensar un poco en la salud mental y aquellos trabajos en donde, por ejemplo, te hacen pruebas psicotécnicas, ¿no? Qué importante estar preparado, pero también saber estas particularidades Mm. culturales del trabajo y que también tenemos que estar de alguna manera positivos y con una salud mental, digamos, equilibrada para poder llegar a pasarlo, ¿no? O sea, como que depende una cosa de la otra. Sí, ahora, las pruebas psicotécnicas en el entorno laboral te cortan así, Claro, sin filtro, ¿no? Pues, no es lo mismo una prueba psicotécnica en un entorno clínico que uno identifica ahí, arma un plan de tratamiento, digamos, ¿no? Acá necesitamos este perfil, si calza dentro de esto, lo tomamos y si no, fuera. ¿Sí? Entonces sí, es importante y la consulta es interesante que también hayas traído este tema porque es interesante que una persona puede consultar también a un psicólogo o puede ser también un trabajador social o puede ser también una persona de orientación o en algunas oficinas se llama medios de vida, ¿no? Que trabajan con la cuestión laboral, pero que se acerque la persona migrante a ver cómo es el modo laboral, la forma en buscar trabajo y cómo hacerlo. Y a veces el psicólogo lo que sirve es para descargar toda esa angustia, para poder elaborar ciertos conflictos que tenga, ¿no? Reestructurar ciertas cuestiones y con eso un poco más tranquilo o tranquila poder ir a una entrevista de trabajo y de seguro que le va a generar ansiedad, genera ansiedad a veces cuando está solicitando un puesto, ¿no? Pero poder mantener esa cuota de ansiedad para, bueno, ojalá que salga favorable, ¿no? Porque pueda usar sus recursos plenamente. claro. Yo me pongo a pensar mucho en aquellas personas que recién llegan, que tienen las obligaciones económicas, que siguen curso porque no paran las obligaciones, pero además que también dependen, por ejemplo, para alquilar de un recibo de sueldo, que dependen también su familia, del ingreso de padre o madre, y que se frustran ante la imposibilidad de conseguir un trabajo calificado según su profesión, ¿no? Ujú. Y esto tiene mucho que ver con lo que nos dices de buscar una orientación, porque muchas veces uno se echa la culpa, ¿no? Dice, bueno, ¿será que acá no soy bueno para lo que estudié? No es justamente no ser bueno, sino correr a a distinta forma de cultura laboral, a distintas aplicaciones, a la gente que te toma y que tiene una visión distinta de lo que uno por ahí quizás en su país pudo transitar como experiencia. Sí, tocaste este punto tan importante que además es muy de la neurosis obsesiva, que es uno sentirse responsable por lo que pasa, ¿sí?
Y aquí yo es algo que discuto bastante con colegas, la necesidad de siempre tener en cuenta la dimensión del contexto en una persona migrante, ¿sí? Porque puede ser muy reparador para una persona. Hay posiciones subjetivas, digo, por eso te habla de neurosis obsesiva, ¿no? Donde, bueno, uno en general lo que pasa dice, soy yo, fui yo, ¿no? Yo lo causé, ¿no? Uno como que asume esa responsabilidad frente a lo que pasa con relación al otro. Pero poder habilitar e indicar que hay un contexto difícil puede ser sumamente reparador para esta persona, más allá de su posición subjetiva. ¿No? Poder decirle, mira, ¿sabes qué? No, el contexto está difícil, ¿sí? Entonces, pero sí, no, mira, ¿sabes qué? También hay otras personas que están buscando trabajo y están pasando por lo que vos estás pasando, ¿no? Como poder colectivizar un poco el malestar para que la persona no se quede ensimismada con respecto a ese sufrimiento, porque termina siendo un sufrimiento, Mm. ¿sí? Lo importante de compartir experiencias, ¿no, Marco? Sí, y en ese sentido, las intervenciones, ir a grupos a veces ayuda mucho, ¿sí? Eh, Poder decir sin desvalidar el sufrimiento que es de cada uno siempre el sufrimiento, ¿no? Pero poder, cuando uno empieza a escuchar a otros, uno dice, no soy el único, mira, tal vez no era yo, ¿sí? O tal vez hay otros factores, ¿no? Y cuando uno escucha a otros también, uno aprende o escucha modos, distintas soluciones que el otro también dio o estrategias que usó. Y eso enriquece bastante. Totalmente. Marco, ¿quieres agregarnos algo a este tema tan importante que trajimos el día de hoy? Siempre me gusta porque nuestro público se renueva, que nos indiques cómo podemos encontrarte, cómo podemos encontrar también ayuda, quizás alguna persona que en este momento esté pasando por alguna de las situaciones que nosotros nombramos en este capítulo o en los anteriores y quiera charlar contigo o con cualquier otro profesional, ¿cómo lo pueden hacer? Bueno, en el caso de que sea una persona, por ejemplo, que esté sin trabajo, ¿sí? Puede solicitar atención acá en el servicio jesuita a migrantes, ¿sí? Que estoy buscando el número porque no me lo sé de memoria. Em, sí, ahí lo tengo, al 11 50 28 6697, ¿sí? Em, Puede venir. Es importante a veces en esos momentos de angustia y de vulnerabilidad poder pedir ayuda y permitirse el ser sostenido o sostenida en ese momento. El servicio es gratuito, presencial y gratuito acá en Capital Federal, ¿sí? Y después también está bueno preguntar que una persona migrante que tal vez está sufriendo en su trabajo, uno puede, es un motivo de consulta para ir a terapia también, ¿sí? Porque a veces se juegan aspectos como, por ejemplo, mi jefe me causa un poco de miedo, ¿no? Y me cuesta ponerle límites, ¿no? O tengo miedo a perder el trabajo, ¿sí? Pero el desgaste, el sufrimiento y el desgaste psíquico y los efectos en la salud mental, en general, no te los va a terminar pagando el trabajo. El costo va a ser de vos, a lo más te darán una licencia, pero eventualmente el costo es para vos, ¿sí? Entonces a veces uno puede permitirse, bueno, interpelar un poco estas cosas, preguntarse por qué estoy ahí, puedo armar otras estrategias, realmente mi deseo va en consonancia con lo que estoy trabajando, ¿sí? Porque hay una cuestión con el deseo que no es que porque yo deseo algo va a ser todo fácil, ¿no? El deseo nos permite sostener las cosas difíciles también, ¿sí? El tema es que cuando eso no está, se vuelve ahí un gran sufrimiento. Totalmente, qué oportuno ese último apunte que nos das desde también el deseo y también los límites a ponernos a nosotros mismos, ¿no? Con respecto a la productividad y a tener como líder quizás una persona que entiende de manera distinta lo que es productividad o lo que es eficiencia y también darnos el momento para sanar, ¿no? Desde, por ejemplo, una gripe, desde, por ejemplo, un malestar que sentimos, una fatiga, y pensar que eso no nos hace menos ni que nos hace menos productivos, sino que en realidad es necesario para poder continuar. Y es asumir que somos seres vulnerables. También. Totalmente, totalmente. Hola.
Sí, ¿Ahí sí, volvió? ahí Sí. volviste, ahí volviste. Marco, te agradecemos enormemente tu experiencia, tu palabra y tu profesionalismo para con esta columna llamada Clínica Migrante. Vamos a seguir compartiendo, como siempre, cada mes este espacio tan necesario, pero tan oportuno, además, también para acompañar a nuestra población migrante y refugiada a través de Latinoamérica. ¿Qué te parece? Muchas gracias a vos, Ángela, por la invitación y por el espacio y a todo el equipo. Por favor, un abrazo para ti. Bueno, esperamos verte pronto, ahí en alguna invitación de equipo, porque Sí. tenemos que celebrar el paso a la M, que también estás invitado para que un día estés allí con nosotros en la M, porque qué lindo llegar quizás a más migrantes que se encuentren por ahí estando en una situación difícil de salud mental. Bueno, buenísimo, sí, me voy a organizar. Claro Genial. que sí. Bueno, gracias a Marco Anex, nuestro psicólogo especialista en psicoanálisis, por este lindo capítulo, por este espacio que nos brinda con su experiencia para hablar sobre salud mental y para traer también herramientas que nos sirven a la población migrante, pero a todos en general, porque el trabajo nos atraviesa a todos. Así que quédense ahí nomás porque seguimos acá en Latinoamérica. Tenemos todavía 2 entrevistas y mucho más para compartir.